En círculos políticos se comenta que Aquiles Álvarez llamó a Rafael Correa de madrugada por miedo al caso AAA. No para hablar de política, no para coordinar discursos ni para responder a la prensa, sino para decir algo mucho más simple y mucho más grave, que la investigación está avanzando, que están mirando más de lo previsto y que no quiere terminar preso. Esa frase, según esta reconstrucción que circula en voz baja, habría marcado el tono de una conversación tensa, incómoda y profundamente humana, una conversación que no quedó registrada, pero que explica muchas cosas que hoy se ven en público. No existe grabación de esa llamada. No hay actas, no hay documentos, no hay confirmaciones oficiales. Y precisamente por eso esta historia pesa tanto, porque en la política real, la que no se muestra en cámaras, las decisiones más importantes no quedan archivadas. Se toman en llamadas breves, en silencios largos y en frases que se dicen con la voz baja, cuando la seguridad que se muestra de día se desarma por completo en la noche. Según versiones que circulan entre personas que conocen el ambiente interno, la llamada no empezó con rodeos. No hubo saludos extensos ni explicaciones largas. Aquiles no habría llamado para justificarse ni para atacar a nadie. Habría llamado porque sentía que algo estaba cambiando. Que el caso AAA ya no se movía como antes. Que ya no era solo un tema mediático, ni un intercambio de acusaciones políticas, sino un proceso que empezaba a incomodar a más de uno. Y cuando un proceso empieza a incomodar, el miedo deja de ser una hipótesis y se vuelve una sensación constante. Dicen que su voz no sonaba como en los discursos públicos. No sonaba firme ni desafiante. Sonaba cansada, cargada, como la de alguien que empieza a preguntarse si todo lo que parecía controlado realmente lo está. Y en ese estado, la frase "no quiero ir preso" no se dice como una confesión, se dice como un temor. Como la expresión más básica de alguien que siente que el terreno bajo sus pies ya no es tan sólido como creía. En esta reconstrucción, Correa habría escuchado más de lo que habló. Y eso no es un detalle menor. Porque quien ha pasado por procesos largos entiende que cuando alguien llama así, no está buscando una orden ni una instrucción concreta. Está buscando perspectiva. Está preguntando sin preguntar, ¿esto puede escalar? Y cuando la respuesta no es inmediata, cuando del otro lado hay pausas largas, el mensaje se entiende igual. A veces el silencio confirma lo que nadie quiere decir en voz alta. El caso AAA, según esta lectura, habría entrado en una fase distinta. No una fase ruidosa, sino una fase peligrosa. La fase en la que se revisa con calma, en la que se cruzan datos, en la que se escuchan testimonios sin apuro. Y quienes conocen estos procesos saben que es ahí donde suelen aparecer cosas que no estaban en el radar inicial. No porque alguien las invente, sino porque al investigar una cosa, inevitablemente se topan con otras. Ese es el punto donde, dicen algunos, Aquiles habría empezado a sentir verdadero temor. No por lo que ya se dijo públicamente, sino por lo que todavía no se sabe. Porque en política y en justicia, el mayor miedo no es la acusación conocida, es la desconocida. Es la posibilidad de que alguien más hable, de que algo olvidado reaparezca, de que una investigación que parecía acotada empiece a expandirse. Por eso esta llamada, de haber ocurrido, no se explica como una jugada política, sino como un reflejo psicológico. Cuando alguien en el poder siente que pierde control del relato, su prioridad deja de ser convencer a la opinión pública y pasa a ser protegerse. Y protegerse no siempre significa huir o atacar, a veces significa buscar a quien ya atravesó ese camino para entender cómo se sobrevive a esa presión. Correa, en este escenario, no aparece como un salvador ni como un operador. Aparece como un referente inevitable. Alguien que ya enfrentó procesos complejos, que ya vio cómo las cosas pueden torcerse, cómo los aliados se vuelven prudentes y cómo el apoyo público se enfría cuando el riesgo se vuelve personal. Llamarlo no es pedir ayuda directa, es buscar una lectura fría de la situación. Mientras tanto, fuera de esa conversación hipotética, el comportamiento público empezó a cambiar. No de manera abrupta, no con giros dramáticos, sino con detalles pequeños que quienes observan con atención no pasan por alto. Menos exposición. Más cuidado en las palabras. Discursos que evitan confrontaciones innecesarias. Un tono más medido. Todo eso, para muchos, encaja con la idea de alguien que ya no se siente tan cómodo como antes. El caso AAA seguía su curso, pero el ambiente alrededor se volvía más denso. No por lo que se decía, sino por lo que no se decía. Porque en estos escenarios, el silencio es una señal. Cuando ciertas voces dejan de hablar, cuando ciertos respaldos se vuelven tibios, cuando las defensas ya no son tan contundentes, algo está pasando. Y ese algo rara vez se explica en público. La frase "no quiero ir preso"
repetida en esta reconstrucción, funciona como eje emocional de toda la historia. No porque implique culpa, sino porque expone vulnerabilidad. Incluso quienes se consideran inocentes pueden temer un proceso que perciben como impredecible. Ese es un matiz que muchas veces se pierde en el debate público. El miedo no siempre nace de haber hecho algo mal, a veces nace de no confiar en cómo se desarrolla lo que viene. Y aquí es donde esta historia conecta con algo más amplio, con la psicología del poder, con lo que ocurre cuando una persona acostumbrada a decidir siente que ahora otros deciden por ella, cuando las reglas ya no parecen tan claras, cuando las certezas se diluyen. Es ahí cuando aparecen las llamadas de madrugada, las conversaciones privadas, los intentos de entender el terreno antes de dar el siguiente paso. Según estas versiones, la conversación no habría terminado con un consejo claro. No hubo frases tranquilizadoras ni promesas. Hubo escucha. Hubo silencios. Hubo una sensación incómoda de que el escenario es más complejo de lo que se muestra afuera. Y a veces, eso es lo que más pesa, entender que no hay soluciones simples. Desde ese momento, dicen algunos, Aquiles habría empezado a pensar más en escenarios que antes no consideraba. No en términos políticos, sino personales. ¿Qué pasa si esto sigue? ¿Qué pasa si aparecen más cosas? ¿Qué pasa si el control se pierde del todo? Son preguntas que no se hacen en entrevistas, pero que rondan la cabeza cuando la presión se acumula. Lo que vuelve potente esta historia no es la certeza de que esa llamada ocurrió exactamente así, es que resulta verosímil, porque encaja con los tiempos, con los gestos, con los cambios de tono, porque explica por qué ciertas actitudes se modifican, porque responde a una lógica que quienes conocen estos procesos reconocen de inmediato. Y cuando una versión encaja demasiado bien, aunque no esté confirmada, se vuelve difícil de ignorar. Y así, mientras el caso AAA seguía avanzando en silencio, la sensación de inquietud crecía, no como un escándalo inmediato, sino como una presión constante, como una pregunta que no se responde, como una frase que se repite en la cabeza de quien siente que el margen de maniobra se achica. No quiero ir preso. Una frase simple, pero cargada de todo el peso que tiene el miedo cuando el poder deja de sentirse invulnerable y empieza a mostrar su lado más frágil, ese que no se ve en público, pero que muchas veces define lo que viene después. Después de esa conversación hipotética, según esta lectura que circula entre quienes siguen el pulso interno del poder, nada volvió a sentirse igual. No hubo anuncios, no hubo giros dramáticos, no hubo desmentidos furiosos. Lo que hubo fue un cambio de clima, un ambiente distinto, como cuando en una habitación alguien abre una ventana y el aire frío entra sin avisar. No se ve, pero se siente. Y ese aire, dicen algunos, empezó a rodear a Aquiles en cada reunión, en cada aparición pública, en cada frase que debía medir 2 veces antes de decirla. Porque cuando una investigación avanza, aunque nadie lo confirme, lo primero que cambia no es el expediente, es la conducta de las personas. Empiezan a cuidarse, empiezan a hablar menos, empiezan a pensar más. Y eso, para quienes observan con atención, es una señal inequívoca de que algo se mueve por debajo de la superficie. No hace falta saber qué exactamente. Basta con notar que el tono ya no es el mismo. El caso AAA, en esta narrativa, habría dejado de ser un nombre técnico para convertirse en una preocupación constante. No por lo que se decía en medios, sino por lo que se comentaba en privado. Versiones de que se estaban revisando contratos, relaciones, decisiones pasadas. Nada concreto, nada confirmado, pero suficiente para activar ese mecanismo interno que en política es tan poderoso como peligroso, la anticipación del daño. Y cuando alguien anticipa daño, empieza a imaginar escenarios. El peor, el intermedio, el optimista. Empieza a calcular quién estaría dispuesto a respaldarlo si las cosas se complican. ¿Quién guardaría silencio? ¿Quién hablaría? ¿Quién se alejaría? Esa es la verdadera tormenta, la que ocurre en la cabeza antes de que pase cualquier cosa afuera. Y ahí es donde la frase "no quiero ir preso" adquiere otra dimensión, porque deja de ser solo una expresión de temor y se convierte en el eje alrededor del cual se reorganiza toda la estrategia personal. En ese contexto, la figura de Correa sigue apareciendo como una sombra alargada. No porque intervenga, sino porque representa experiencia. Porque encarna la idea de haber pasado por procesos largos, desgastantes, llenos de incertidumbre. Y cuando alguien en medio de una tormenta busca a quien ya sobrevivió a otra, no es para copiar pasos, es para entender las reglas no escritas. Las que no aparecen en manuales ni en discursos. Dicen quienes conocen estas dinámicas que, tras esa llamada, Aquiles habría empezado a moverse con mayor cautela.
no por recomendación directa, sino por intuición. Porque cuando alguien escucha más de lo que habla, el mensaje suele ser claro: cuidado, no hagas movimientos innecesarios, no generes ruido, no provoques. Y ese tipo de cautela se nota incluso cuando se intenta disimular. Al mismo tiempo, el entorno político reaccionaba como suele hacerlo cuando percibe riesgo. Algunos cerraban filas en público, pero en privado marcaban distancia. Otros evitaban pronunciarse del todo. El silencio se convertía en una forma de protección. Porque en momentos así, nadie quiere quedar atado a una historia cuyo final no se conoce. Y esa falta de respaldo explícito pesa más que cualquier crítica abierta. La narrativa pública seguía su curso, pero debajo de ella, la preocupación crecía. No por una acusación específica, sino por la sensación de que el foco se estaba ampliando. Y cuando el foco se amplía, ya no se controla qué entra en el encuadre. Es ahí donde muchos procesos se vuelven impredecibles. No porque alguien los manipule, sino porque empiezan a chocar intereses, versiones, testimonios, lecturas distintas de los mismos hechos. Para alguien en la posición de Aquiles, según esta reconstrucción, ese escenario sería especialmente inquietante. Porque no se trata solo de una carrera política, se trata de reputación, de entorno familiar, de futuro personal. Y cuando esas variables entran en juego, la lógica cambia. Ya no se piensa en términos de victoria o derrota política, se piensa en términos de impacto vital. Y ese cambio de lógica explica por qué las decisiones empiezan a ser más conservadoras. El caso AAA, entonces, se convierte en un catalizador. No porque se sepa exactamente qué va a pasar, sino porque obliga a replantearlo todo. Cada declaración se evalúa 2 veces. Cada aparición se mide. Cada alianza se reconsidera. Y eso, para quien observa desde fuera, puede parecer prudencia, pero para quien lo vive desde dentro, se siente como presión constante. En este punto de la historia, la llamada de madrugada adquiere un nuevo significado. Ya no es solo un acto aislado, es el inicio de una etapa. La etapa en la que el miedo deja de ser una reacción momentánea y se instala como variable permanente. Y cuando el miedo se instala, influye en todo. En el tono, en el lenguaje corporal, en las decisiones que se toman y en las que se postergan. Correa, en esta lectura, habría entendido eso sin necesidad de palabras. Porque quien ha pasado por escenarios similares sabe reconocer las señales. Sabe cuando alguien está entrando en una fase defensiva. Y sabe también que, en esos momentos, cualquier consejo mal dado puede ser contraproducente. A veces, la mejor estrategia es no empujar, dejar que el otro procese, que decida con su propio criterio. Mientras tanto, las conversaciones privadas seguían. No necesariamente entre los mismos actores, sino en distintos niveles. Gente preguntando, gente especulando, gente tratando de anticiparse. Y en ese murmullo constante, el caso AAA dejaba de ser un expediente y se transformaba en una preocupación transversal. Algo que todos mencionan, pero nadie define del todo. Ese tipo de clima es el que suele preceder a decisiones importantes. No porque haya una fecha marcada, sino porque la acumulación de tensión obliga a mover ficha. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque cuando alguien siente que están investigando todo, la tentación de controlar el relato aumenta. De salir a explicar, de defenderse, de adelantarse. Pero también aumenta el riesgo de equivocarse. Por eso, dicen algunos, Aquiles habría optado por un perfil más bajo. No por debilidad, sino por cálculo. Porque cuando el terreno es inestable, moverse demasiado rápido puede provocar un derrumbe. Y ese cálculo, lejos de tranquilizar, suele aumentar la ansiedad. Porque implica esperar. Y esperar, cuando se teme un desenlace negativo, es una de las experiencias más desgastantes que existen. El miedo a ir preso, en este contexto, no se interpreta como una certeza, sino como un horizonte posible que nadie quiere ni siquiera imaginar. Es la materialización del peor escenario. Y aunque muchos lo descarten públicamente, en privado nadie se siente completamente inmune cuando una investigación avanza sin ruido. Porque el silencio institucional, lejos de ser tranquilizador, suele ser la antesala de movimientos que se anuncian cuando ya es tarde para reaccionar. Así, la historia continúa desarrollándose en capas. La capa pública, donde todo parece bajo control. La capa privada, donde las preocupaciones se multiplican. Y la capa invisible, donde se toman decisiones que no se explican, pero que definen el rumbo. Y en el centro de todo, una llamada de madrugada que, haya ocurrido exactamente así o no, resume mejor que cualquier comunicado lo que ocurre cuando el poder empieza a sentirse observado. Porque cuando alguien dice no quiero ir preso,
no está hablando solo de una posibilidad legal. Está hablando del miedo a perderlo todo. A perder nombre, posición, futuro. Y ese miedo, una vez instalado, no se va fácilmente. Se queda, acompaña, influye. Y es ahí donde esta historia deja de ser solo una anécdota y se convierte en una ventana para entender cómo funcionan realmente estas crisis, cómo se viven desde dentro y por qué, muchas veces, lo que se decide en silencio termina siendo más importante que todo lo que se grita en público. Porque cuando una crisis entra en esa fase silenciosa ya no se trata de convencer a nadie, se trata de resistir, y resistir desgasta, confunde y obliga a tomar decisiones que antes no estaban sobre la mesa, decisiones que se toman sin micrófonos y sin testigos. Desde ese punto, según esta lectura que circula en voz baja, el miedo deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una variable constante. Ya no aparece solo en la noche, aparece en el día, en las reuniones, en los gestos mínimos, en cómo se entra a una sala y en cómo se sale, en cómo se responde una pregunta y en cómo se evita otra. Porque cuando alguien siente que están investigando todo, no importa si eso es exacto o exagerado, lo que importa es que la percepción se instala y empieza a condicionar cada movimiento. En ese contexto, Aquiles habría comenzado a pensar menos como figura pública y más como individuo. No es un giro ideológico, es un giro humano. La mente deja de preguntarse cómo gano este debate y empieza a preguntarse cómo atravieso esto sin que me destruya. Y esa transición suele ser imperceptible para quienes miran desde fuera, pero evidente para quienes están cerca. Cambia el ritmo, cambia el humor. Cambia la forma de hablar de futuro. Las versiones señalan que, a partir de ese momento, las conversaciones privadas se multiplicaron. No necesariamente con los mismos interlocutores, pero sí con un patrón claro: preguntas abiertas, respuestas incompletas, mucha escucha y poca afirmación. Es el comportamiento típico de alguien que está tratando de mapear riesgos, de entender quién sabe qué, quién habla con quién podría decir algo llegado el caso. Porque en estos escenarios, el peligro no siempre viene de arriba, muchas veces viene de los costados. El caso AAA, bajo esta óptica, ya no sería un tema aislado sino un punto de partida. Un elemento que activa otros recuerdos, otras decisiones pasadas, otros vínculos que ahora se revisan con lupa. No porque alguien lo ordene, sino porque así funcionan las investigaciones cuando se toman en serio. Y esa lógica es conocida por quienes han estado cerca del poder el tiempo suficiente como para saber que el problema no suele ser el primer documento, sino el segundo, el tercero, el que aparece cuando nadie lo esperaba. Por eso la preocupación no se expresa en términos técnicos. No se habla de artículos ni de procedimientos. Se habla de sensaciones, de intuiciones, de ese algo no me gusta que se repite una y otra vez. Y cuando alguien llega al punto de decir no quiero ir preso, no está haciendo un análisis jurídico, está verbalizando un límite emocional. Está diciendo, no puedo permitirme que esto escale más. Y ese límite, una vez expuesto, ya no se puede desoír. En esta reconstrucción, Correa habría entendido perfectamente ese punto. No porque esté involucrado, sino porque conoce el ciclo. Sabe que cuando una persona poderosa entra en modo defensivo, la prioridad ya no es ganar, es no perderlo todo. Y también sabe que en esa fase, cualquier consejo directo puede ser malinterpretado. Por eso, según estas versiones, la conversación habría estado marcada por silencios largos, por frases cortas, por advertencias implícitas más que explícitas. Mientras tanto, en el espacio público, el discurso seguía siendo de normalidad. Nada extraordinario. Nada alarmante. Y esa disonancia entre lo que se muestra y lo que se siente es uno de los rasgos más característicos de estas crisis. Afuera todo parece bajo control. Adentro todo está en revisión. Y quienes han vivido procesos similares saben que esa distancia suele ampliarse antes de que algo se rompa. La pregunta que muchos se hacen, aunque no la formulen abiertamente, es hasta qué punto esa presión puede sostenerse sin consecuencias visibles. Porque el miedo prolongado no es sostenible. En algún momento se filtra. A veces en una declaración mal calculada. A veces en una reacción exagerada. A veces en un error mínimo que se vuelve enorme porque el contexto ya está cargado. Y es ahí donde la figura de Aquiles empieza a leerse de otra manera. No como el político seguro de sí mismo, sino como alguien que camina sobre terreno incierto. No porque esté derrotado, sino porque está alerta. Y la alerta constante cansa. Reduce el margen de maniobra. Vuelve todo más lento, más pesado, más frágil. El caso AAA, en este relato, funciona como un espejo. No refleja solo un expediente,
refleja un estado de ánimo colectivo. Refleja cómo, cuando una investigación avanza, la confianza se erosiona incluso entre aliados. Nadie quiere ser el último en enterarse. Nadie quiere quedar expuesto por sorpresa. Y esa lógica genera movimientos defensivos que, paradójicamente, pueden llamar más la atención que el silencio absoluto. Algunos observadores señalan que, en estos momentos, el mayor riesgo no es lo que haga la justicia, sino lo que hagan las personas bajo presión. Porque el miedo lleva a anticiparse, a justificar, a explicarse antes de tiempo. Y eso, en política, suele ser un error. Explicarse demasiado pronto puede abrir puertas que estaban cerradas. Puede generar preguntas que nadie se estaba haciendo. Puede convertir una preocupación privada en un problema público. Por eso, según esta lectura, la cautela se vuelve la estrategia dominante. Menos palabras. Menos apariciones. Menos confrontación. No por debilidad, sino por supervivencia. Porque cuando el panorama es incierto, conservar energía se vuelve prioritario. Y conservar energía implica elegir cuidadosamente cada batalla. En ese escenario, la llamada de madrugada adquiere una dimensión casi simbólica. No es solo un acto puntual, es el momento en que el miedo se verbaliza por primera vez. El momento en que la preocupación deja de ser un pensamiento interno y se convierte en una frase dicha en voz alta. Y una vez que eso ocurre, ya no hay marcha atrás. La mente ya aceptó la posibilidad del peor escenario, y todo lo que viene después se construye alrededor de esa aceptación. Correa, en esta historia, no necesita decir mucho para que el mensaje se entienda. Su experiencia funciona como advertencia silenciosa. No porque todo termine mal, sino porque todo puede complicarse más de lo esperado. Y esa advertencia, aunque no se exprese con palabras, suele calar hondo en quien la recibe. A partir de ahí, el tiempo empieza a jugar un papel extraño. Cada día parece normal, pero cada día pesa más que el anterior. Cada noticia se lee con lupa. Cada comentario se analiza. Cada gesto se interpreta. Y vivir en ese estado de vigilancia permanente es agotador. Es un desgaste que no se ve, pero que transforma la manera de estar en el mundo. El caso AAA sigue ahí, avanzando sin prisa, sin ruido excesivo. Y esa forma de avanzar es, para muchos, la más inquietante. Porque cuando no hay urgencia, hay método. Y cuando hay método, hay profundidad. Esa es la percepción que, según estas versiones, habría alimentado el miedo de Aquiles. No un golpe inmediato, sino un proceso largo, silencioso, difícil de frenar una vez que toma impulso. La frase "no quiero ir preso" vuelve a resonar aquí no como una predicción, sino como una frontera emocional. Es el punto en el que alguien se dice a sí mismo que no está dispuesto a aceptar cualquier desenlace. Y esa negativa interna puede empujar a tomar decisiones difíciles. Algunas acertadas. Otras no tanto. Lo que está claro es que, desde ese momento, nada se vive igual. El poder deja de sentirse cómodo. La confianza se vuelve frágil. Y el futuro, que antes parecía una continuidad, se vuelve una incógnita. Y en ese estado de incertidumbre, cada paso cuenta, cada silencio pesa y cada palabra puede ser interpretada de 1000 maneras. Así, la historia sigue avanzando sin resolverse, acumulando tensión, sumando capas, dejando preguntas abiertas. Porque cuando el miedo entra en escena, no lo hace para desaparecer rápido. Se queda, observa, espera. Y es ahí donde esta historia se vuelve más que un rumor o una reconstrucción hipotética. Se vuelve una ventana para entender cómo el poder reacciona cuando siente que el control se le escapa, cómo se repliega, cómo duda y cómo, en ese proceso, deja señales que solo quienes miran con atención son capaces de leer. Y justamente por eso esta historia no se detiene en el miedo inicial ni en la llamada hipotética, porque cuando el poder entra en ese estado de vigilancia permanente ya no vuelve a ser el mismo, empieza a moverse distinto, a respirar distinto, a pensar distinto. Y lo que sigue no es un desenlace inmediato, sino una etapa larga donde cada gesto se vuelve cálculo y cada silencio se vuelve mensaje. En esa fase, según esta lectura que muchos comparten en privado, el foco ya no está en demostrar fuerza, sino en evitar errores. Y evitar errores implica reducir exposición, medir palabras, filtrar entornos. No es una retirada, es una reconfiguración. Aquiles, en este escenario, habría pasado de una lógica expansiva a una lógica defensiva, no porque alguien se lo ordenara, sino porque el contexto lo empujaba a ello. Cuando una investigación avanza y la percepción de riesgo crece, la intuición manda, y la intuición suele decir una cosa clara: no te adelantes, no provoques, no regales titulares. Ese cambio de lógica se nota incluso cuando no se quiere mostrar.
en cómo se responde una pregunta incómoda, en cómo se evita otra, en cómo se habla de futuro con menos promesas y más cautela. Para la audiencia adulta, estos matices son evidentes, porque ya han visto estos ciclos antes. Saben que cuando alguien empieza a hablar menos de victorias y más de procesos, algo está pasando detrás. El caso AAA, bajo esta óptica, deja de ser un nombre propio y se convierte en un símbolo. El símbolo de lo que ocurre cuando el poder siente que lo observan de cerca. Y no se trata de culpabilidad ni de inocencia, se trata de control. De quien maneja el ritmo. De quien define la narrativa. De quien marca los tiempos. Porque en política, perder el control del relato es tan peligroso como perder una votación. En ese clima, la llamada de madrugada sigue flotando como un punto de inflexión. No como un hecho comprobado, sino como una escena que resume el estado emocional del momento. La imagen de alguien levantando el teléfono, con la voz baja, diciendo no quiero ir preso, no necesita confirmación para ser potente. Funciona porque conecta con algo profundo, el miedo a perderlo todo cuando el poder deja de sentirse seguro. Y ese miedo no se gestiona solo. Se comparte, se comenta, se filtra. No siempre con palabras directas, a veces con gestos, con ausencias, con cambios de agenda. Es ahí donde el entorno empieza a reaccionar. Algunos se acercan, otros se alejan. Algunos ofrecen apoyo ambiguo, otros guardan silencio. Y ese reordenamiento del entorno es tan revelador como cualquier documento. Correa, en esta historia, permanece como una figura de fondo, no como protagonista activo, sino como espejo. Como recordatorio de que estos procesos no se resuelven rápido y de que el desgaste es real. Haber escuchado, no haber intervenido de forma directa, puede leerse como prudencia. Porque involucrarse demasiado pronto en una historia que aún se está escribiendo puede terminar atrapando a más personas de las necesarias. A medida que pasa el tiempo, la presión no disminuye, se transforma. Ya no es ansiedad pura, es vigilancia. Es la sensación de estar siendo observado incluso cuando no pasa nada. Es leer cada titular buscando entre líneas. Es escuchar cada comentario preguntándose qué hay detrás. Es vivir con la duda de si lo que hoy parece pequeño mañana será grande. En ese estado, cualquier error se magnifica. Cualquier palabra mal dicha se vuelve material de análisis. Cualquier gesto se interpreta. Y esa hiperinterpretación termina afectando la manera de actuar. Se vuelve todo más rígido, más calculado, más tenso. Y esa tensión, aunque se intente ocultar, se filtra. El público la percibe. El entorno la percibe. Y cuando eso ocurre, el círculo se retroalimenta. El caso AAA sigue avanzando, no como un ruido constante, sino como una presencia permanente. Y esa presencia obliga a convivir con escenarios que antes no se consideraban. No porque vayan a ocurrir necesariamente, sino porque ignorarlos sería irresponsable. Y pensar en esos escenarios, incluso como hipótesis, ya cambia la forma de estar en el poder. La frase no quiero ir preso vuelve una y otra vez porque condensa ese cambio. No es un eslogan, no es una consigna, es una confesión emocional hipotética que explica por qué alguien pasa de la ofensiva a la cautela. Porque cuando el miedo entra, la prioridad deja de ser ganar y pasa a ser no perderlo todo. Y esa prioridad reordena valores, alianzas y decisiones. Lo interesante de esta historia es que no necesita un final cerrado. Porque los procesos reales rara vez lo tienen. Se desarrollan en capas, con avances y retrocesos, con momentos de calma y picos de tensión. Y en cada capa, los actores ajustan su comportamiento. Aprenden. Se adaptan. O se equivocan. Para la audiencia, lo relevante no es confirmar si la llamada ocurrió exactamente así, sino entender qué nos dice esta versión sobre cómo funciona el poder bajo presión. Sobre cómo reaccionan las personas cuando sienten que el control se les escapa. Sobre cómo el miedo, incluso cuando no se justifica plenamente, puede convertirse en un motor poderoso. Y ahí aparece la pregunta que queda abierta, la que nadie responde de forma definitiva. Cuando una investigación avanza y alguien dice no quiero ir preso, ¿está expresando culpa, está expresando incertidumbre o está expresando desconfianza en el sistema? Cada espectador tendrá su propia lectura, y esa diversidad de interpretaciones es justamente lo que mantiene viva la discusión. Porque si algo queda claro es que, a partir de ese punto, nada se vive con la misma tranquilidad. El poder deja de ser cómodo. La certeza se diluye. Y cada paso se da con cuidado extremo. Esa es la verdadera consecuencia de sentirse observado, no el castigo inmediato, sino la transformación interna que obliga a vivir en alerta constante. Esta historia, contada como reconstrucción y lectura política,
no busca sentenciar a nadie. Busca mostrar el lado humano del poder cuando se enfrenta a la posibilidad de perderlo. Busca explicar por qué, a veces, una sola frase dicha en privado puede decir más que 100 discursos públicos. Y busca dejar claro que, en estos escenarios, lo que no se dice suele ser tan importante como lo que se dice. Por eso el relato no se cierra aquí. Porque mientras el caso AAA siga su curso, mientras las preguntas sigan abiertas y mientras el clima de cautela se mantenga, la historia seguirá evolucionando. Con nuevos gestos, con nuevos silencios, con nuevas interpretaciones. Y cada una de ellas aportará una pieza más a un rompecabezas que aún no muestra su imagen completa. Ahora la palabra la tienes tú. ¿Crees que una llamada así pudo haber ocurrido? ¿Piensas que el miedo en estos casos es señal de culpa o simple reacción humana ante la presión? ¿Hasta dónde crees que llega el impacto psicológico de una investigación cuando toca a alguien en el poder? Déjalo en los comentarios, porque este espacio se nutre del debate y de las distintas miradas, y si quieres seguir analizando historias como esta, contadas sin gritos pero con profundidad, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos, donde seguiremos desmenuzando lo que se dice en público y, sobre todo, lo que se susurra en privado.